Muy bien, ahora sí, segunda hora, muy buenos días queridos estudiantes, empezamos a trabajar. ¿Está bien, señorita Rabello? Ahí está, así era la práctica, ¿ya? Práctica sobre la atmósfera, ustedes tenían que responder así. La primera era la troposfera, ustedes mismos se van a calificar, mira, ¿ve? La troposfera, la segunda también era la troposfera, en la tercera era la magnetosfera, en la cuarta era el cinturón de Van Allen. En el número 5 era la troposfera, porque perturbaciones, los ruidos, ¿no? En el número 6 era la termósfera. En el número 7 era apleto. Número 9, ¿cuál es el no más abundante? Era nitrógeno. Son elementos contaminantes de la atmósfera. Ahí está dióxido de azufre, carbono y monóxido de carbono. En el número 9, ¿qué elemento está destruyendo la capa de ozono? Clorofluorcarbonado, o sea, CFC. 11, las lluvias ácidas son producidas por el dióxido de azufre. Elemento esencial que se encuentra en la atmósfera en proporción del 21%, oxígeno. ¿Cuál es la capa de la atmósfera de mayor temperatura? Termósfera. ¿Dónde se encuentra la capa de ozono? O sea, la ozonosfera está en la estratosfera. Y número 15, importancia, que hay varias, ¿no? No simplemente tiene que ser exacto, así como lo he escrito. Regula la temperatura de la tierra, hace posible la respiración, permite la transmisión del sonido y así ayuda a la actividad agrícola, permite el vuelo de aviones y así sucesivamente. Muy bien, entonces así era el desarrollo de su práctica. Entonces ahora nos pasamos, tema de hoy es climatología. Bien, ahí está climatología. El tiempo y el clima. Tiempo es meteorología, clima es climatología. Aquí estamos observando diferentes tipos de clima que nosotros podemos tener en cada una de nuestras regiones o también a nivel nacional o a nivel internacional. Igual el tiempo. Entonces, ¿qué dice acerca de climatología? Dice que los griegos comprendían que las condiciones climáticas en un lugar dependían en parte de la inclinación de ¿qué? De la inclinación de los rayos del sol. Ustedes se den cuenta aquí, mira cómo están inclinados los rayos del sol que llegan a la superficie terrestre. Por ello dice que la palabra clima proviene de la voz climato, que significa inclinación. ¿Qué ciencia estudia climatología y meteorología? Muy bien, climatología, muy bien, que va tanto el tiempo como el clima va a ser estudiado por las ciencias auxiliar de la geografía física. O sea, la geografía física estudia el tiempo y el clima. Definición de climatología, muy bien. Ahí está, muy bien, ciencia auxiliar que va a estudiar. Ya muy bien, Camila More. Correcto, excelente, Camila. Ciencia auxiliar de la geografía física que va a estudiar, ¿no? Diferentes tipos de clima y también el tiempo. ¿Qué es el tiempo entonces? Bien, el tiempo dice que es el estado de la atmósfera sobre un lugar dado y en un momento determinado. Ese es el tiempo. Dice varía a cada momento, que quiere decir que el tiempo es inestable, ya va variando, va cambiando. Por ejemplo, en la mañana estaba un poco lluviznando. Hoy, ahorita, por ejemplo, ya está soleando y más tarde de repente no va a ser frío y así va cambiando. El tiempo va cambiando, por eso es inestable, o sea, es variable. El tiempo meteorológico se mide en periodos cortos, ¿ya? En periodos cortísimos. Hoy día puede ser que esté soleando, mañana puede estar nublado, de repente esté lloviendo, pasado de repente, pues, ¿no? Otra vuelta, lo que de repente es soleado y así sucesivamente, es cambiante. ¿Qué ciencia estudia el tiempo? La meteorología.
meteorología, ¿ya? Los meteorólogos ven el tiempo, ¿no? Cómo va cambiando. ¿Se acuerdan en la mañana acerca del tsunami que va hablando, ¿no? Muy bien, está lluvioso, que más tarde va a llover tal lugar y así sucesivamente. Clima, muy bien, es el estado común de la atmósfera, ¿ya? Es el estado común de la atmósfera en un lugar también determinado. El clima no va a variar, no va a cambiar, ¿ya? Siempre va a permanecer. Quiere decir que va a ser estable. O sea, el clima se mide en periodos largos, aproximadamente de 10 a 30 años. ¿Qué ciencia estudia el clima? Climatología. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el tiempo y el clima? Que uno es estable y el otro es variable. O sea, el tiempo puede variar, puede cambiar en cualquier momento. En cambio, el clima, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos el clima aquí en la costa húmedo, en la región andina siempre va a ser clima seco y en la Amazonía un clima tropical. Diferencia entre clima y el tiempo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué se van a diferenciar? Observen ustedes acá. El tiempo es el conjunto de circunstancias meteorológicas como la temperatura. O sea, la temperatura puede ser tan caliente o también tan fría. La humedad, bien, puede ser que haya abundante humedad o de repente que no hay, ¿no? Los vientos que van influyendo en las áreas determinadas, porque en los atardeceres siempre hay un viento fuerte, ¿no? Y como un frío y así sucesivamente. Este es el famoso tiempo. ¿Y el clima qué cosa es? Es el promedio de los estados del tiempo de una región determinada. Muy bien, por ejemplo, vamos a tener en el clima, no, de repente clima árido, clima desértico, clima mesoceánico, clima de repente húmedo, tropical. España, por ejemplo, que estamos viendo, de repente clima tiene, por ejemplo, una especie de clima tropical, porque vemos que está lloviendo, soleado y así sucesivamente. Entonces ahí el tiempo es el estado de la atmósfera en un momento y lugar concretos, ¿no? Y el clima es el estado característico de la atmósfera de un lugar. ¿Qué clima hay en tu ciudad, no? Como es el clima, por ejemplo, de acá de Villa El Salvador, es un clima, por ejemplo, húmedo. Y acá, por ejemplo, y el tiempo, cómo es el tiempo y así sucesivamente, ¿ya? El tiempo va cambiando. Ahorita el Villa El Salvador está soleado, ¿no? Si ustedes observan, afuera de su casa está soleando. ¿Cuáles son los factores del tiempo y del clima? Muy bien, tenemos dos factores, el factor cósmico y el factor geográfico. En el factor cósmico, observen acá, cósmico, muy bien, tenemos la forma esférica de la Tierra, o sea, la forma de la Tierra. Ustedes saben que la forma de la Tierra es forma esferogeoidal, achatada en los polos y ensanchada en el ecuador, que quiere decir que la absorción de los rayos solares puede ser menor o mayor. Factores, por ejemplo, cósmicos en el movimiento de rotación. ¿Qué tiene que ver el movimiento de rotación? Si ustedes observan acá, muy bien, se genera la sucesión de día y la noche. Una parte de la Tierra va a estar iluminada y la otra parte está oscura. Pues muy bien, si damos la vuelta, este estará de día y este estará de noche, de acuerdo a que va girando. Otro factor cósmico es el movimiento de traslación. Muy bien, cuando se genera la traslación, generan las estaciones del año. Tenemos primavera, otoño, invierno, verano. Lo contrario, verano, invierno, otoño, primavera. Nosotros, por ejemplo, ahorita estamos en primavera, muy bien. Mientras que en el Polo Norte están en otoño. Cuando nosotros pasemos a verano, bien, ellos estarán en el Polo Norte, estarán pues en invierno. Y así se va generando las famosas estaciones. Y el último factor cósmico es la energía solar. Ahí están cómo absorbe estas energías
a veces se pierden, regresa, ¿no? Y así sucesivamente. Hablamos de cada uno de ellos. Factores cósmicos, muy bien. ¿Qué cosa eran los factores cósmicos? Son aquellos que se relacionan con algunas características de la Tierra como planeta y con sus astros vecinos. Muy bien. Esto lo va a leer la señorita. A ver quién es la Alexia Rabello. Alexia 1. Alexia 2. Muy bien, Alexia. ¿Qué pasó, Alexia? Ok, no tienes audio. Muy bien, Alexia. Eduardo Ayala. Eduardo sí tiene audio. Del 1 al 4. Eduardo. Muy bien, del 1 al 4. Del 1 al 4 todo leo. La forma esférica. Esto determina una mayor o menor absorción de radiación solar con la relación al ángulo de incidencia de los rayos solares. Si la Tierra fuera plana, el ángulo de incidencia de los rayos solares sería el mismo en toda su superficie. El movimiento de rotación determina la desigualdad iluminación de los hemisferios de acuerdo al día y la noche. 3. El movimiento de traslación determina la desigual iluminación de los hemisferios con relación a las estaciones del año. La energía solar. Los cambios de la constancia solar ocurrida durante las características climáticas. Muy bien, muchas gracias. Daniel Sebastián, confírmame. ¿Tú eres COSAR? Dígame. Daniel Sebastián. Sebastián Daniel. Mi segundo nombre es Daniel, pero soy Quispe Castro. Ah, ok, hijo, Quispe Castro, muy bien. Porque ingresaste en la primera también, por eso no te recibí. No encontraba tu otro apellido, otro nombre, hijo. Muy bien, excelente. Muy bien. Ahí está, acaba de leer Eduardito, muy bien. Los factores cósmicos. La forma esférica de la Tierra, o sea, la esferosidad de la Tierra. ¿Qué cosa se dice que va a determinar, ¿no? Una mayor o menor absorción de qué? De la radiación solar, ¿ya? De la radiación solar. Eso es lo que va a determinar. Muy bien, o sea que la distribución desigual de la radiación solar en la superficie terrestre. Eso es lo que quiere decir la forma esférica de la Tierra. ¿Qué tiene que ver el movimiento de rotación? Va a afectar la exposición al Sol con sucesión de qué? De la día, ¿no? De los días y las noches, ¿ya? O sea, la sucesión de día y la noche. Y el movimiento de traslación igual, ¿no? Con las estaciones del año, Y la energía solar, muy bien, dice que esta energía en forma de radiación electromagnética, acá por ejemplo, ahí está, electromagnética, genera como por ejemplo luz, calor y los rayos ultravioletas. Esta energía, por ejemplo, se puede perder en el espacio o también esta energía puede ser absorbida o retenida por la atmósfera o simplemente que esta energía puede llegar a la superficie terrestre y a la vez puede generar como una especie de insolación. Esa es la famosa energía solar. Muy bien, la letra B, los factores geográficos. Paita, pueden ustedes observar toda la imagen de los factores geográficos. Muy bien, entonces en los factores geográficos tenemos del tiempo y del clima, tenemos la latitud, la oceanidad, la altitud, el relieve, la continentalidad y mucho más, la vegetación, las corrientes marinas, hay muchos más. Pero nosotros vamos a hablar de lo que está puesto aquí.
La primera, por ejemplo, la latitud. Ustedes pueden observar esta imagen, acá está la Tierra, muy bien. Dice polo norte, latitud norte, polo sur, latitud sur. Muy bien, mayor latitud en los polos, ¿se acuerdan? Eran 90 grados. Y en la parte ecuatorial era 0 grados de latitud. Entonces, ¿qué tiene que ver la latitud, por ejemplo? Muy bien, simplemente pues que tiene que ver de acuerdo lo que es, por ejemplo, a mayor latitud, menor temperatura. A menor latitud, mayor temperatura. Entonces, por lo tanto, va a ser la distancia angular a partir del ecuador terrestre. Acá de acá, observen, ¿ya? Angular del ecuador terrestre, ¿hasta dónde? Hasta los polos, tanto el polo norte como el polo sur. ¿Cuáles son los elementos de este clima, por ejemplo, de la latitud? Van a ser, por ejemplo, la temperatura, la presión atmosférica, la nubosidad, las precipitaciones y así sucesivamente. La altitud, ¿qué tiene que ver la altitud? Es la distancia vertical, desde el nivel medio del mar hasta el punto más alto. ¿Y cuál es el punto más alto del territorio peruano? El Nevado de Huascarán. Si hablamos cuál es el punto más alto de la Tierra, de toda la Tierra, es el monte Everest, ¿ya? Que está aproximadamente 8.848 metros sobre el nivel del mar. Entonces, esa es la altitud. El relieve prácticamente habla acerca de todas las características de la superficie terrestre. La continentalidad, que estas, por ejemplo, están un poco más alejadas de las masas oceánicas. Y la oceanidad está más cerca, ¿no?, de las masas de agua. Ahí están los factores geográficos. Hablamos de cada uno de ellos. La latitud, muy bien. ¿Qué cosa era la latitud? Da la posición de un lugar al norte o al sur de la línea del ecuador terrestre. Era la distancia angular. ¿Se acuerda? Desde el ecuador terrestre hasta los polos. La forma de la Tierra hace que los rayos solares lleguen en distinta intensidad, de forma de inclinación. Por ejemplo, si está así, estos rayos del sol llegan primero a esta parte y a la otra parte no llega porque está oscuro. Y así, de acuerdo que va girando la Tierra. En el Ecuador los rayos solares llegan en forma perpendicular y en las otras zonas de manera más oblicua. De esta manera, los rayos del sol que va llegando hacia la superficie terrestre. Pues, por ejemplo, en la parte del medio, en el centro, en el Ecuador, siempre va a ser la zona más templada y en los polos siempre va a ser la zona más fría. O sea, generan los solsticios y los equinoccios, mayormente los solsticios. La altitud, muy bien, ahí está la altitud, es la distancia vertical entre un punto de la superficie terrestre, por ejemplo, es la cumbre de la montaña, y el nivel del mar. Esto quiere decir, si puedo dibujar, por ejemplo, este va a ser el nivel del mar, ¿ya? Y empezamos a dibujar una montaña, ¿no? El punto más alto va a ser acá, el Nevado de Huascarán. Entonces, lo que va hacia arriba, esa es la altitud, los pisos altitudinales, ¿no? Por ejemplo, en la costa, ahorita estamos 500 metros sobre el nivel del mar. Si nos vamos de repente a Puno, ya estaremos en 4.000. Si nos vamos al Nevado de Huascarán, estaremos entre 6.000 y así sucesivamente. Si me voy a la selva, voy a estar entre los 1.800, 400 metros sobre el nivel del mar. ¿Qué más dice? Cuanto mayor sea la altitud sobre el nivel del mar, menor la temperatura. La temperatura disminuye aproximadamente de 0 grados centígrados cada 180 metros de altura. O sea, va cambiando. Cuando ustedes nos va a faltar un poquito de oxígeno cuando vamos hacia las alturas. Esto a ver, ¿quién lo va a leer? Adriana siempre participa.
Deire también. Lucio. Piero Minguillo. Pierito 1. Piero 2. Piero 3. Me dice que tiene... Ok, muy bien, Ray Ascajo. Excelente, muy bien, Ray. Piero no nos ha respondido, ¿ya? Empieza del 1 al 5. Número 1. La latitud. La distancia relativa al ecuador geográfico determina la mayor o menor inclinación de los rayos solares sobre un lugar, mayor o menor temperatura, y establece la duración de los días artificiales. Número 2. La altitud. La distancia relativa al nivel medio del mar determina variaciones en algunos elementos como la temperatura, presión atmosférica y humedad. Número 3. El relieve. Las características del suelo, textura, grado de humedad, vegetación, etc. Número 4. La oceanidad. Es la influencia de la proximidad de un lugar al océano. Influye en la humedad alta y la temperatura poca amplitud. Número 5. La continentalidad. Es la influencia de la situación mediterránea o del alejamiento de un lugar al océano. Influye en la humedad, entre paréntesis, baja, la temperatura, entre paréntesis, gran amplitud. Excelente, muy bien. Pierito se ha justificado, tiene problemas con el internet. Muy bien. Y su compañero Ray le salvó. Muy bien, Ray, punto para ti. Muy bien, entonces la famosa llamada la latitud, ¿no? En conclusión, en resumen, ¿no? Es la distancia angular respecto a la línea ecuatorial, ¿correcto? Y entonces, a mayor latitud, menor temperatura, ¿no? A menor latitud, mayor temperatura. La altitud, ¿qué tiene que ver la altitud? También es la distancia respecto al nivel del medio del mar, ¿no? Hasta el punto más alto. Relieve. ¿Qué tiene que ver el relieve? Tiene que hablar acerca de las características de la superficie terrestre, ya sea su suelo, su humedad, su vegetación y así sucesivamente. La oceanidad. La oceanidad simplemente la influencia por la proximidad a una masa oceánica, porque está más cerquita. La continentalidad, que tiene que ver la continentalidad, simplemente dice que es la influencia por la lejanía, un poquito más lejanía de que de una masa oceánica, un poquito más lejos, como podemos observar en esta imagen. La vegetación, ¿qué tiene que ver la vegetación? La vegetación regula la temperatura, las corrientes marinas y así sucesivamente si hablamos de otros factores geográficos. Hay muchos más factores geográficos. Elementos del clima y del tiempo, ¿ya? O simplemente elementos de climatología. Son condiciones físicas que se van a caracterizar con la atmósfera y también con la relación de los factores geográficos. ¿Cuáles son los elementos del clima para la próxima clase? Que ya ustedes pueden venir con la información. Muy bien, tenemos la radiación solar. ¿Con qué instrumento se mide la radiación solar? La humedad. ¿Con qué instrumento yo puedo medir la humedad atmosférica? La temperatura, igual, ¿con qué puedo medir? La temperatura ya sabemos cómo es el termómetro, ¿no? Muy bien, si es frío, si es calor, muy bien, voy a utilizar diferentes termómetros, ya sea de alcohol o de mercurio. Precipitaciones, ¿con qué instrumento voy a medir las precipitaciones? La presión atmosférica, ¿con qué instrumento voy a medir la presión atmosférica? El viento igual, ¿no? La velocidad del viento, la orientación del viento, ¿con qué instrumento vamos a medir? Igual la nubosidad. Entonces, esto va, la próxima clase vamos a hablar de cada uno de ellos. Primero hago la clase y la última hora hacemos la práctica
todo, ¿no? De climatología, tanto factores cósmicos, geográficos y los elementos del tiempo y del clima. Entonces, hasta aquí estamos llegando con la clase, queridos estudiantes.